Fíjese que tenemos que tocar un tema de verdad muy, muy importante para el país. Es el tema de los programas o la política social que se está llevando en este momento. Cuando me refiero a política social, hablo de lo que el gobierno implementa para todos los mexicanos, para que vayamos tomando el mismo criterio. Mire, de acuerdo a lo que hoy se publica a través de nuestro colega Paulo Cantillo del periódico Excelsior, donde así titula la nota: la política social no es suficiente ante riesgos y su fuente es la Coneval, ¿no? Las áreas de mejora se identificaron en salud, seguridad social, educación y trabajo, pero no es suficiente. Vamos a desglosar qué es lo que pasa. Mire, de acuerdo a lo que nos dice esta información que nos brinda, repito, nuestro colega, la oferta gubernamental de programas de desarrollo social, pese a que contará con un presupuesto histórico de 1.5 billones, no millones, billones de pesos para este 2023, donde se tendrán 121 estrategias durante el año, está lejos de ser integral y de cubrir los riesgos de la población a lo largo de su ciclo de vida. Esto lo dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, lo que conocemos como la Coneval, ¿no? Es la fuente que da apertura a este comentario. Y es que en la presentación del informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022, José Nabor, quien es secretario ejecutivo del Coneval, afirmó que a partir del uso de la metodología de riesgo durante el curso de vida y al evaluar los impactos que se produjeron tras la pandemia del COVID-19, se pudo observar que en el caso de niños y jóvenes, la política social carece de estrategia para cubrir a los hijos de madres trabajadoras o que tengan seguridad social, por ejemplo. Además, el informe destacó que no hubo estrategia clara para resarcir las afectaciones a la problemática de educación para la infancia entre 6 y 11 años. Prueba de ello que muchos niños están en casa o los tienen trabajando o se encuentran haciendo alguna otra actividad. El secretario ejecutivo del Coneval también señaló que no existen programas que atiendan adecuadamente la salud mental para ningún grupo etario, es decir, está con esta situación que ya hemos platicado mucho sobre salud mental, y esto es un gran riesgo que se tiene, porque si es como todo tipo de salud, si usted no está sano en lo biológico o en lo psicológico, no va a poder acceder o tener una vida plena. Pero bueno, en este caso dijo que tampoco hay estrategias para prevenir ni combatir, por ejemplo, el trabajo infantil ni el embarazo en los adolescentes, que es otro problema que se tienen. Para el caso de jóvenes, adultos y adultos mayores, el Coneval identificó que la política social no cubre los riesgos por desempleo, por ejemplo, que no hay disparidad en la atención a la salud entre los derechohabientes de instituciones públicas y quienes no lo son, además de que tampoco hay una estrategia en lo referente a la salud mental y psicoafectiva. Esto se da a conocer ayer en este informe y nos da, digo, la verdad es bastante extenso, y lo quisimos resumir en esto. Miren, tenemos que hablar sobre todo qué es la pobreza. Empezar por qué es la pobreza. Muchos dicen, es que eres pobre. Sí, pero en función a qué somos pobres. Ahí le va. Mire, la pobreza se define, si se puede tomar como definición, como la carencia de insumos y condiciones para cubrir sus propias necesidades básicas, tanto físicas como psíquicas, y de manera digna y satisfactoria. Así, se trata de mucho más que simplemente la falta de dinero o de bienes, si bien suele emplearse el término pobre para indicar la carestía económica o para referir a las clases más débiles en la estructura social. Sin embargo, los índices de pobreza son el reflejo de las capacidades de desarrollo de un país y suele medirse a través de una serie compleja de indicadores que incluyen el desempleo, la alimentación, la vivienda propia y el acceso a los servicios básicos como la salud, la educación, el agua potable, la electricidad, por citar algunos. Se estima que conforme al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
1 de cada 5 personas en el mundo viven en situación de pobreza. Sin embargo, en México hay factores que determinan la pobreza. Por ejemplo, la pobreza en México se mide de acuerdo con las leyes de nuestro país, en base a una serie de factores determinantes que son la alimentación, el acceso al agua potable y la electricidad, seguridad social, vivienda, rezago educativo en el núcleo familiar, ingresos económicos y cohesión social. Cuando me refiero a cohesión social es que tanto hay una paz, por ejemplo, ¿no? Estos factores, por ejemplo, son determinantes y determinan el índice de desarrollo social de un sector determinado de la población. Y, por ejemplo, hay una cierta clasificación de la pobreza, lo que es la pobreza moderada, la relativa, la absoluta y la pobreza extrema. Esta última es la que más preocupa en nuestro país porque, no lo digo yo, lo dice la Coneval y otros estudios inclusive de la Organización de las Naciones Unidas, indica que México ha entrado en una pobreza extrema de más personas. Es decir, si siempre ha habido pobreza extrema, o casi siempre ha habido pobreza extrema, en los últimos años se ha incrementado. Y hablo de este sexenio, de estos 4 años. No quiere decir que en los años anteriores hubiéramos estado muy bien, pero en estos 4 años se está analizando porque entonces algo no está funcionando y cada vez hay más pobres y muy pocos ricos que siguen siendo más ricos. Entonces algo está pasando y ahorita le damos parte de lo que puede ser la clave de todo esto, ¿no? También hay que decirlo que si bien la población mexicana posee menos de un 50% de ciudadanos viviendo por debajo del umbral internacional de pobreza postulado por el Banco Mundial, se estima que en términos de mediación nacional el porcentaje sea bastante diferente, ya que del 100% de la población mexicana, el 77% de la población total vivirá en una pobreza moderada, mientras que el 45.3% vive en una pobreza regular, el 28% en una pobreza relativa y un 13% en una pobreza absoluta, mientras que la pobreza extrema se sigue ampliando, ¿no? Por ejemplo, también los porcentajes anteriores se traducen como que 87.7 millones de personas viven en pobreza moderada, mientras que 52.8 en pobreza relativa y 2.2 millones en pobreza extrema. Lo malo de todo eso es que está creciendo la pobreza extrema y la pobreza siempre va a seguir siendo pobreza. A ver, después de todo esto, le comento, y esto también lo leímos en este artículo, que muchos de los programas sociales donde se están dando, tienes programas sociales como atención en salud, educación, vivienda, para la niñez, etcétera, ¿no? No están funcionando, es decir, no están teniendo una lógica adecuada a nuestro entorno. No es lo mismo aplicar una política pública, por ejemplo, en Monterrey, que en Oaxaca o en Chiapas. Usted ya por ahí vio un mapa donde los puntos de pobreza son los puntos cafés y la mayoría está en el centro, parte del centro y el sur-sureste de nuestro país. Sin embargo, esto indica que también hay mucha gente que, bueno, está en extremos de que no tienen cómo curarse, por ejemplo, o porque viven en zonas rurales, tienen muy poco acceso a todos los servicios que puede dar el gobierno, que debería ser al revés, atender a esas poblaciones primero y luego lo que ya está construido. Obvio, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Y lo que están haciendo con los dineros del pueblo, es decir, con el recurso del gobierno, es generar que a la gente se le regale el dinero, llámese pensiones para adultos mayores, para personas discapacitadas, para madres solteras, para becas de quienes están estudiando, que a veces ya ni estudian, y muchas otras zonas donde se está destinando este dinero, pero no se está atacando el punto neurálgico, que es, en la comunidad de Champotón, allá en Campeche, ¿no?
Hay estas dinámicas que lo que se requiere es atención escolar, sobre todo en primarias y del área rural, que es una característica que está generando que los chavos no estén estudiando, que tengan que emigrar a las ciudades, que tengan que vivir donde puedan, y ese es el punto de donde sale toda esa pobreza o esa problemática social. Tapachula, Chiapas, a ver, ¿qué está pasando? No, pues ¿qué es lo que hay que apoyar? Bueno, ante el cúmulo de migración, pues están generando viviendas más caras, por ejemplo, o que la gente esté durmiendo en la calle, o que mucha mano de obra no esté ni siquiera pagada a como debe ser, y que la población nativa esté teniendo problemáticas de insalubridad, por ejemplo, o de enfermedad de transmisión sexual, que también es cierto esto. Entonces esto se debe atacar, porque si no, más adelante se va a tener una problemática de otra índole que se va a transferir en lo económico, en lo educativo, en lo alimentario, y va a tener una situación hacia abajo. Es decir, esos factores no se están atendiendo. Por ejemplo, cosas que yo conozco, la ciudad de Puebla está teniendo alto índice de delincuencia, problemas de salud, o sea, problemas en el sector salud que no se les atiende. Eso está provocando que la inseguridad inhiba la producción de bienes o de economía, porque los changarritos que son visitados por la delincuencia organizada, derecho de piso, etcétera, hace que se cierren esos negocios y entonces ya no haya generación de recursos, que haya desempleo, y que ahora pues la gente tenga que ver cómo le hace para vivir y genere pobreza, por decir un factor. Entonces todos esos puntos que se deben analizar de acuerdo a la geografía tienen que estar de la mano con el gobierno, obviamente federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, porque no es la misma problemática en Cacahuatán que en Arriaga o que en Villaflores. Entonces se deben tener estrategias para que estos municipios, junto con el Estado y la Federación, puedan salir adelante con base en su problemática. Porque quieren tasar a México como si todos tuviéramos o viviéramos igual, y no es cierto. Inclusive en un mismo municipio, ya no lo hagamos en el mismo estado, en un mismo municipio. No es lo mismo el municipio de Tapachula, zona urbana, que la zona alta o la zona baja de Tapachula. Sus problemáticas son diferentes. ¿Qué requiere en la zona alta? Caminos, centros de atención en salud. ¿Qué requiere la zona baja? Productividad para el campo, educación, la pesca, por ejemplo. ¿Qué requiere la zona urbana? Pues bueno, aparte de los servicios que se tienen, hay que recordar que está creciendo la mancha urbana y no hay, o al menos hasta hace unas semanas que se anunció este consejo o este comité de urbanización, bueno, pues están creciendo a lo loco, ¿no? Entonces eso tarde que temprano va a generar una situación que perjudique a la población en general. Y entonces no está funcionando la estrategia de gobierno. Insisto, no es solamente en esta administración, esto se ha venido arrastrando desde antes, pero en este gobierno es donde se pensaba que íbamos a salir. Y ahí viene una lógica. ¿Qué es lo que hace el gobierno para controlar a la población? Controlarla no quiere decir que la tenga en mejoras. Pues que si tú estás aprovechando un programa, entonces yo tengo la posibilidad de decirte qué hacer. Señores que, por ejemplo, reciben su recurso de estas tarjetas, a través de las tarjetas, su pensión. A ver, señores, ¿quieren seguir teniendo su tarjeta y su pensión? Sí, bueno, pues vámonos con esto, ¿no? Pero no indica que lo que se vaya a hacer sea lo correcto.
para al menos para la población o para el país. Esto no lo digo yo, insisto, no lo estoy hablando con fines partidistas ni con algún personaje en especial, pero quienes están a cargo de las políticas públicas no han tenido ni siquiera un registro positivo de algún porcentaje mínimo de mejora. Vea usted, y lo vemos a diario, se ve reflejado en la inseguridad, en la pobreza que está creciendo cada vez más. No nos alcanza ya los recursos económicos que tenemos, o siguen siendo, tenemos menos con lo mismo que teníamos antes, y se está generando una situación extrema para el país. Eso es lo que nos da a conocer el estudio de Coneval, e insisto, no es contra la figura política de quien está presidiendo nuestro país, simplemente que el gobierno en general no está teniendo esas líneas de acción que digan México va desarrollándose y va hacia adelante. En la demagogia, lo que usted quiera, que cuando llega alguna población hay aplausos, sí, pero bueno, se va y ¿qué pasa? Y entonces eso se está repitiendo en los estados de la República y en los municipios. A pesar de que hay muchos esfuerzos municipales y estatales por sacar adelante a la población, pero no es suficiente. Lo dicen los indicadores de la Coneval y de organismos internacionales. Así que los que vienen para el 2024 tendrán que pensar cuál es la estrategia para sacar adelante al país. Porque acumule lo malo de los años anteriores o los sexenios anteriores, más lo que se acumule en esta administración, híjole, pues qué país se va a recibir si es que quieren gobernar al país, al estado y a los municipios. Y con propuestas, nada de que si el señor es copetón y que está guapo, que la señora está bonita y que habla bien padre. No, habrá que ver qué es lo que van a proponer. Porque insisto, al menos en este sexenio habrá paliativos, pero no es la medicina que cure. Y cuando me refiero a paliativos, digo, si usted tiene COVID, usted ya pasó por el COVID, un mejoralito no lo iba a curar, a lo mejor le quitó un ratito la dolencia, el dolor de cabeza, pero al final el COVID sigue ahí y hasta lo podía llevar a la muerte, ¿no? Pues algo así está pasando con el país. El país está enfermo y les están dando medicamentos nada más como para que no se salga de control, pero en realidad por dentro todo no está funcionando como se esperara. Así que ahí le dejo a usted la reflexión. 9:27, ya nos vamos porque luego nos dicen que nos picamos, pero gracias a la gente que nos está viendo, y bueno, pues hasta aquí dejamos nuestra editorial.